¿Sabías que de los 31.102 versículos en la Biblia, solo uno describe una confrontación directa entre un ángel y Satanás? Ese versículo es Judas 1:9, y lo que revela te dejará sin palabras. Pero espera, porque lo fascinante no es solo lo que ocurrió, sino cómo se peleó esta batalla. En el enfoque de Miguel está la clave para ganar tus propias guerras espirituales. Esto no es solo una historia antigua, es un patrón, una estrategia que atraviesa los siglos hasta llegar a tu vida hoy. ¿Por qué Miguel usó únicamente palabras para enfrentar al enemigo más astuto del universo? ¿Qué reclamaba Satanás sobre el cuerpo de Moisés? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para las luchas que enfrentas en tu vida diaria? Estas preguntas tienen respuestas que podrían cambiar tu perspectiva para siempre. Imagina esto, un valle remoto en Moab, silencioso y apartado. Moisés, el gran líder que guió a Israel por el desierto, acaba de morir. Su pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida, pero Moisés nunca pondrá un pie allí. Dios mismo, en un acto de amor único, desciende para encargarse de su entierro. Pero entonces, en el ámbito espiritual, estalla una confrontación cósmica. De un lado, Miguel, el poderoso arcángel. Del otro, Satanás, el acusador de la humanidad. Estas fuerzas celestiales chocan en una lucha no física, sino verbal, por el cuerpo de Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué tanto interés en un cuerpo sin vida? La importancia del cuerpo de Moisés. Para entender completamente esta batalla, primero necesitamos explorar quién era Moisés y lo que representaba no solo para el pueblo de Israel, sino también en el panorama espiritual. Moisés no era un líder cualquiera. Era un hombre cuya vida estaba entrelazada con la presencia y el propósito de Dios de una manera que no tiene precedentes en la historia bíblica. La Escritura lo describe como alguien que hablaba con Dios cara a cara, como un amigo íntimo. Esta cercanía era tan extraordinaria que la Biblia lo resalta como único. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo, Éxodo 33 horas y 11 minutos. Este nivel de intimidad espiritual no solo marcaba a Moisés como un líder incomparable, sino que también lo convertía en un símbolo viviente de la fidelidad y las promesas de Dios para su pueblo. Cada milagro, cada palabra, cada acto de Moisés reflejaba el poder de Dios. Desde la zarza ardiente en el desierto hasta el majestuoso descenso del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos, la vida de Moisés era una prueba constante de que Dios estaba obrando en medio de su pueblo. Sin embargo, a pesar de esta conexión única con Dios, Moisés no era perfecto. Era humano, sujeto a errores, y su humanidad quedó en evidencia en un momento crucial en Meribá. En esta ocasión, el pueblo de Israel estaba sediento y clamaba por agua en el desierto. Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que el agua fluyera. Pero, en su frustración e ira contra el pueblo, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, como se le había indicado. Aunque el agua salió y el pueblo fue saciado, Dios no estaba complacido. Moisés había desobedecido, y más importante aún, había fallado en representar correctamente la santidad y el carácter de Dios. Por este acto de desobediencia, Dios le informó a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Este castigo puede parecer severo, pero lleva un peso significativo. Moisés no solo actuaba como un líder, sino como un representante de Dios ante el pueblo. Su acción no fue solo un error personal, sino una tergiversación del carácter de Dios. Sin embargo, incluso en su muerte, Moisés seguía siendo un símbolo poderoso. Su cuerpo no era solo un cadáver, representaba la manifestación de todas las promesas, milagros y victorias que Dios había otorgado a Israel. El peligro de la idolatría. Aquí es donde entra el peligro real. Si Satanás hubiera obtenido el cuerpo de Moisés, ¿qué habría sucedido? La respuesta es alarmante, podría haberlo usado para desviar al pueblo de Israel. Recordemos que este era un pueblo que ya había demostrado una inclinación preocupante hacia la idolatría. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo, en su impaciencia, creó un becerro de oro y lo adoró, diciendo: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto», Éxodo 32. 4. Ahora, imagina si Satanás hubiera usado el cuerpo de Moisés de manera similar. Podría haberlo convertido en un ídolo físico, algo que el pueblo venerara en lugar de Dios. El cuerpo de Moisés podría haberse convertido en un símbolo de adoración errónea, desviando por completo al pueblo de su fe en el Dios viviente. Más que un simple cuerpo, Moisés representaba la relación especial entre Dios e Israel. Satanás quería destruir esa relación, y el cuerpo de Moisés era la herramienta perfecta para lograrlo.
El simbolismo eterno del cuerpo de Moisés. El hecho de que Dios mismo enterrara a Moisés en un lugar desconocido muestra su intención de proteger a su pueblo de caer en la idolatría. Este acto no solo fue un gesto de respeto hacia Moisés, sino también una medida de protección espiritual. Dios sabía que el cuerpo de Moisés podía convertirse en un punto focal de adoración indebida, y al ocultarlo, aseguraba que el pueblo mantuviera su enfoque en él, el único digno de adoración. Además, el cuerpo de Moisés tiene un simbolismo que trasciende su tiempo. Representa la transición entre lo temporal y lo eterno, lo visible y lo invisible. Moisés, el hombre que llevó a Israel al umbral de la tierra prometida, pero que no pudo entrar, se convierte en un recordatorio de que las promesas de Dios no se limitan a lo terrenal. En el Nuevo Testamento, vemos a Moisés aparecer junto a Elías durante la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1, 3, testificando que su propósito eterno no terminó con su muerte. Satanás y su objetivo destructivo. El interés de Satanás en el cuerpo de Moisés no se limitaba a lo físico. Su objetivo siempre ha sido destruir lo que Dios valora. Satanás entendió que si lograba usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo, habría logrado un golpe significativo en el plan de Dios para Israel. Pero aquí es donde entra en juego la intervención divina. Lecciones para nuestras propias vidas. La lucha por el cuerpo de Moisés no es solo una historia antigua, es una lección poderosa para nosotros hoy. Satanás sigue utilizando las mismas tácticas, intentando corromper las cosas buenas que Dios nos da. Lo que representa a Moisés en nuestras vidas podría ser cualquier cosa que Dios haya bendecido, un trabajo, una relación, un talento o incluso nuestra reputación. Si permitimos que estas cosas se conviertan en ídolos, estamos cayendo en la misma trampa que Satanás planeaba para Israel. Por eso, debemos aprender de la estrategia de Dios y de Miguel. Cuando enfrentamos nuestras propias batallas espirituales, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. En lugar de eso, debemos aferrarnos a la autoridad de Dios, como hizo Miguel al decir, "El Señor te reprenda". Y debemos recordar que las bendiciones en nuestras vidas deben siempre apuntar a Dios, nunca reemplazarlo. Como esto se aplica a tu vida. Ahora bien, ¿cómo traducimos esta poderosa lección a nuestras luchas diarias? La realidad es que todos enfrentamos batallas, y aunque pueden variar en naturaleza, su impacto en nuestras vidas puede ser devastador si no sabemos cómo enfrentarlas. Estas batallas pueden ser una tentación persistente, una preocupación que parece consumirnos o incluso una relación que se tambalea. En muchos casos, Satanás no utiliza ataques obvios o directamente malignos, más bien, adopta una estrategia más sutil y peligrosa, manipular las bendiciones que Dios nos ha dado para distraernos o alejarnos de Él. Esto significa que las cosas buenas que valoramos, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra familia o incluso nuestro ministerio, pueden convertirse en armas en nuestras manos si no las colocamos bajo la autoridad de Dios. Por ejemplo, un deseo legítimo de éxito en tu carrera puede transformarse en una obsesión que reemplaza tu relación con Dios. Una relación amorosa puede volverse una dependencia emocional que reduce tu confianza en el Creador. Incluso un ministerio, algo diseñado para glorificar a Dios, puede convertirse en un ídolo si lo vemos como un fin en sí mismo. La clave para enfrentar estas situaciones es recordar una verdad fundamental: no luchamos solos. Así como Miguel confió en la autoridad de Dios para vencer a Satanás, nosotros también debemos apoyarnos en esa misma autoridad. Este principio nos recuerda que nuestra lucha no depende de nuestra fuerza personal, habilidades o incluso de nuestra dedicación, sino de nuestra conexión con Dios. Cuando enfrentamos tentaciones, ansiedades o desafíos, debemos recurrir a la herramienta más poderosa a nuestra disposición, la palabra de Dios. Versículos como "Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio", 2 Timoteo 1:7, no son solo palabras de consuelo. Son declaraciones de autoridad espiritual que nos permiten reclamar las promesas de Dios en medio de nuestras batallas. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, no solo fortalecemos nuestro espíritu, sino que también resistimos activamente las mentiras del enemigo. El poder de la humildad. Otra lección esencial que surge de esta historia es el profundo poder de la humildad. Mientras que Satanás cayó por su orgullo, Miguel nos muestra que la verdadera fuerza proviene de reconocer nuestra total dependencia de Dios. Este principio puede parecer contradictorio a una mentalidad moderna que exalta la autosuficiencia, pero es precisamente esta dependencia lo que abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. Cuando somos humildes, estamos diciendo: Dios, te necesito. No puedo hacerlo por mí mismo.
Este reconocimiento no solo protege nuestros corazones contra el orgullo, la misma trampa que llevó a la caída de Satanás, sino que también permite que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, el enemigo pierde cualquier oportunidad de influir en nosotros. Es importante entender que la humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo y más en Dios. No es debilidad, es la conciencia de que nuestra fortaleza no proviene de nosotros, sino de nuestra relación con Él. Esta actitud nos mantiene enfocados, vigilantes y abiertos a recibir la dirección y el poder divino en cada desafío que enfrentamos. Aplicando estas lecciones en tus batallas diarias. La próxima vez que te enfrentes a una batalla, ya sea una tentación persistente, una preocupación abrumadora o una relación complicada, recuerda las verdades que esta historia nos enseña. No confíes en tu propia fuerza. La victoria espiritual no se trata de cuán fuertes o inteligentes somos, sino de cuán alineados estamos con Dios. Invoca su autoridad en tus momentos de debilidad, tal como lo hizo Miguel al decir, "El Señor te reprenda". Usa la palabra de Dios como tu arma principal. No subestimes el poder de hablar las Escrituras sobre tu vida y tus circunstancias. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás, citó las Escrituras con autoridad. Tú también tienes acceso a esa misma palabra viva y poderosa. Mantén una actitud de humildad. No permitas que el orgullo te haga pensar que puedes manejar tus luchas solo. Cuando somos humildes, damos espacio para que Dios actúe, y su poder es infinitamente mayor que cualquier cosa que podamos lograr por nosotros mismos. Evalúa tus bendiciones. Pregúntate si las cosas buenas en tu vida están apuntando a Dios o si, sin darte cuenta, han comenzado a ocupar su lugar. Recuerda que todo lo que Dios te da debe reflejar su gloria, no desviar tu atención de Él. Ora y confía. La oración no es solo un último recurso, es tu conexión directa con el Dios que tiene el control de todo. A través de la oración, no solo encuentras consuelo, sino también fortaleza, dirección y la certeza de que no estás solo en tu lucha. Una invitación a reflexionar. La historia de Miguel y Satanás luchando por el cuerpo de Moisés es más que un relato fascinante de la Biblia, es un recordatorio profundo de que nuestras vidas están en el centro de una batalla espiritual. Aunque a menudo nuestras luchas pueden parecer simples desafíos cotidianos, cada una de ellas tiene implicaciones más profundas en el reino espiritual. Lo que hacemos, cómo reaccionamos y en quién confiamos son decisiones que reverberan más allá de lo visible. Pero esta historia también nos asegura algo increíblemente esperanzador: no estamos solos ni desamparados. En Cristo, tenemos acceso a un poder que trasciende nuestras fuerzas humanas, nuestras dudas y nuestras limitaciones. La misma autoridad que Miguel utilizó contra Satanás, basada en el poder de Dios, está disponible para nosotros hoy. Es una verdad que nos libera, nos fortalece y nos da la confianza para enfrentar cualquier batalla. La próxima vez que te encuentres en medio de una lucha, ya sea una tentación persistente, una preocupación que te roba la paz o un conflicto interno que parece incontrolable, recuerda esta verdad. Tienes el respaldo del Dios Todopoderoso. Él, quien creó el universo con su palabra, está de tu lado. Habla su palabra con autoridad, no con tus fuerzas, sino con su poder. Mantén la humildad, sabiendo que no necesitas enfrentar estas batallas solo, porque el Señor pelea por ti. Y sobre todo, confía en su fidelidad. Dios no solo promete victoria, Él garantiza que todas las cosas obrarán para el bien de quienes lo aman y viven conforme a su propósito. Romanos 8:28. Entonces, pregúntate, ¿estás listo para enfrentar tus batallas con las armas espirituales que Dios te ha dado? No subestimes el poder de su palabra, la autoridad de su nombre y la fortaleza que proviene de una vida centrada en Él. Comparte cómo estas verdades han transformado tu perspectiva. ¿Qué batallas estás enfrentando hoy? Deja tu comentario y sé testigo de cómo el poder de Dios puede transformar incluso las luchas más difíciles en victorias que glorifican su nombre. Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para levantarse y luchar.